fuegos. Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre extintores. ¿Qué es un extintor? Es un elemento portátil destinado a extinción de fuego o principios de incendio, los cuales pueden ser dominados y extinguidos de forma breve en la primera intervención. ¿Qué clase de extintores hay y para qué sirve cada uno? De agua, son los más apropiados para extinguir los fuegos de clase A, mientras estos tengan lugar en edificios o zonas en las que no haya electricidad. De agua pulverizada, son muy apropiados para apagar fuegos de clase A, B. Jamás debe utilizar lugares donde haya corriente eléctrica. Son muy apropiados para jardines y barbacoas. De espuma, son muy idóneos para los fuegos de clase A, B. También representa un peligro en los lugares donde hay electricidad. De polvo, este tipo de extintor es más frecuente, es muy apropiado para extinción de fuego de clase A, B y C, ya que al estar compuesto de polvo no existe el riesgo de electricidad, no existe riesgo de CO2, es un gas, por lo tanto no conduce la electricidad. Este tipo de extintores son muy altos para fuegos de tipo A, B y C. Suelen ser muy utilizados en los laboratorios. Estas máquinas, además de ser costosas, son delicadas. Este extintor es muy apropiado. No se recomienda utilizarla porque daña la maquinaria. Clases de extintores A, B, C y D. Extintor clase D incluyen los metales. Extintor clase A combustible sólido. Extintor clase A, B, C extingue efectos de fuego. Extintor clase C ¿Cuáles son los tipos de extintores? Existen 4 grandes grupos o categorías de extintores: A, B, C, D. Cada uno de estos. ¿Cuáles son los tipos de extintores? Existen 4 grandes grupos o categorías de extintores: A, B, C, D. Cada uno de estos cada uno de estos diferentes tipos de extintores está pensado para un tipo de incendio, según el tipo de combustible que haya originado el fuego. El extintor más polivalentes son los que sirven para extinguir fuegos de tipo A, B y C. De allí que estos tipos de extintores también se conocen popularmente como extintores de polvo ABC. Existen 4 grandes grupos o categorías de extintores: A, B, C y D. Cada uno de estos diferentes tipos de extintores están pensados para un tipo de incendio, según el tipo de combustible que haya originado el fuego. Los extintores más polivalentes son los que sirven para extinguir fuegos de tipo A, B y C. De ahí que este tipo de extintores también se le conoce popularmente como extintor de polvo ABC. ¿Cuáles son los tipos de extintores? Extintores tipo A, extintores de fuego provocados por materiales secos, por ejemplo el papel, el cartón y sobre todo la madera. Extintores tipo B, extintores de fuego de tipo graso. Extintores de tipo B, si existe extinción. ¿Cuáles son los tipos de extintores?
Tipos de extintores por tipos de fuego. Extintores tipo A. Extinción de fuego provocado por material seco, por ejemplo, el papel, el cartón y sobre todo la madera. Extintores tipo B. Extintores de fuego de tipo graso, entre los que se encuentra el combustible líquido como el aceite, alcohol o la gasolina. Extintores tipo C son aptos para fuego provocados por sustancias gaseosas como el butano, propano o gas natural. Extintores tipo D para extinguir los fuegos originados por metales, por los metales, combustibles, equipos eléctricos, son los llamados fuegos de origen metálico o fuego eléctrico. Suelen utilizarse sobre todo en el entorno industrial y profesionales. ¿Qué es y cómo se utiliza el extintor TAP? El extintor TAP es un sistema de detención de incendios, conocido también como alatrón, cilindro de extintor. Extintor alatrón es un agente limpio, carbono hidroclorofluoro, descargado como un líquido de vaporización rápida que no deja residuos. Extingue efectivamente fuegos de clase A y B por enfriamiento y no conduce a la electricidad hacia el operario, que no permite que el fuego donde está el operario. ¿Cuáles son las guías generales de la seguridad? Pero primero digamos algo de seguridad. La seguridad consiste en hacer que el riesgo se reduzca a niveles aceptables, debido a que el riesgo es inherente a cualquier actividad y nunca puede ser eliminado. Guías generales de seguridad. Mantener limpio y ordenado el área de trabajo. Flexione las rodillas al levantar objetos pesados y así evitar lesiones en la espalda. Sepa dónde están ubicados los extintores y cómo usarlos. Mantenga las bebidas y alimentos lejos del área de trabajo. Desconecte la alimentación eléctrica y desenchufe antes de realizar el trabajo. Quítese el reloj o cualquier otra joya y ajústese la ropa suelta. Cubra con cinta los bordes afilados del interior del gabinete del computador. No toque las áreas de impresora que estén calientes o tengan alto voltaje. ¿Qué es electricidad estática? Su sigla es ESD. Se define como una diferencia de potencial entre dos elementos, cuando uno de ellos tiene más carga positiva del otro. Al hacer contacto se produce una igualación de carga hasta que se neutraliza. Ocurre cuando dos objetos con cargas diferentes se acercan lo suficiente o se cargan lo suficiente como para romper el dieléctrico entre ellos. En el caso de los productos de consumo, esta rotura se puede producir en el aire. Con tensión superior a los 40 kilómetros voltios. Y un ejemplo más común es el del rayo, los rayos que caen del cielo. Se deben tomar precauciones especiales en todo momento al manipular cualquier dispositivo que pueda sufrir daño debido a electricidad estática. ¿Con cuánto voltaje se puede quemar un componente del computador? Recordemos, el ordenador solo requiere 12 voltios para la mayor parte de dispositivos que dispone una placa madre, 5 voltios para algunos otros y un voltaje negativo de 5 voltios para otros. Toda la energía que entra en nuestra caja o fuente de poder es convertida en los voltajes.
que necesita la placa madre. Hay que tener en cuenta que los componentes del computador solo están preparados para trabajar con 230 voltios. Una conexión eléctrica de 20 voltios tiene un bajo consumo de amperios, pues requiere de la mitad de la conexión de 110 voltios. Es así que si conectamos una corriente eléctrica de 220 voltios a una fuente de poder, esta debería de esperar 1,36 amperios. Si está configurada a 120 voltios, en realidad se recibirá el doble de amperios, lo cual tiende a quemar el fusible o la fuente de poder a la que hemos afectado. Si el ordenador solo requiere 12 voltios y le metemos 24 voltios, también se quema la fuente de poder. ¿Qué recomendaciones hay para evitar daños con la ESD, la energía estática? Debemos disponer de los materiales siguientes: una muñequera o tobillera antiestática, una alfombrilla antiestática o su equivalente. Desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de pared solo si va a manejar la placa de distribución de potencia. Cuando desembale un componente sensible a la estática de su caja de transporte, no lo saque del material del embalaje antiestético antes de que esté listo para instalarlo. Antes de abrir el embalaje antiestético, asegúrese de descargar la electricidad estática de su cuerpo con una manilla antiestática. Cuando transporte un componente confidencial, colóquelo en un embalaje o contenedor antiestático. Manipule todos los componentes sensibles a la estática en un área segura contraestática. Si es posible, utilice almohadillas antiestáticas para el piso o para la mesa de trabajo. ¿Cómo puede afectar el clima los componentes del computador? Lo que más afecta es el calor, ya que los componentes del computador, al estar más calientes, se van desgastando más rápido, ya que puede llevar a trabajar a temperaturas excesivas, entonces se va descargando sus componentes. La sal del ambiente también tiene un componente de corrosión que puede llegar a afectar los dispositivos. Es algo de lo que debería preocuparse si vive cerca de la playa o el mar. La combinación de humedad y salitre han creado todo un extremado de corrosión en el disipador, y así esto sucede en un disipador. Podéis imaginar lo que sucederá en la placa base, la tarjeta gráfica o la memoria RAM, ya que los resultados pueden ser catastróficos. ¿Cuáles son los tipos de variación de energía CA? Variación eléctrica planeada. Existe debido a la necesidad de la estación y subestación eléctricas de disminuir o aumentar la temperatura